Bienvenidos al canal Antonio Maeso. ¿Podrá un scooter chino, la Wotan S300 Storm, estar a la altura de lo que esperas de este tipo de moto? Vamos a comprobarlo. Y bueno, esto ha pasado antes. He dicho, bueno, si tengo que probar una nueva moto de la categoría de scooter de 300 centímetros cúbicos, pues voy a pasarme el día en la que ha sido referencia y posiblemente sigue siéndolo, la Honda Scoopy. Como tengo una, pues nada, hoy he estado todo el día andando en ella y sobre todo ahora que voy de camino a recoger la Wotan Storm 300. Vamos a ver qué tal. Y gracias a Motos Egea en Almería dispongo de esta S-Storm 300 todo un fin de semana para probarla a fondo. Bueno, ¿y cómo va la Wotan S300 Storm por la ciudad? Bueno, la moto es muy suave, se deja llevar bastante bien, en el sentido de que si bien es ciertamente algo dura, lo que es habitual en la mayoría de los scooters, porque vienen tarados para llevar dos personas y poder aguantar los baches que se le vengan, ¿no? No sé hasta qué punto los neumáticos están a la altura de esto que estoy diciendo en cuanto a las suspensiones, porque sí que es verdad que hay cierta flotabilidad. Ahora que está el semáforo, le he hecho un vistazo rápido. Bueno, demasiado rápido, no sé qué neumáticos son, ahora lo miraré. De hecho, la moto acelera muy bien, como veis, y ya os digo yo que la moto es muy rápida. Veremos luego más tarde si la potencia de esos 27 caballos que anuncian es la real, y la frenada en ciudad es muy fácil porque con el doble disco delantero la verdad es que frena muy bien. Echo de menos aquí en ciudad, estoy notando pues que me gustaría llevar una regulación aquí para el freno, una regulación de distancia. Bueno, pues esto no es un inconveniente grave, mis manos son más bien pequeñas y se me queda algo lejos. Fijaros cómo llego al suelo, porque la moto lleva aquí estas hendiduras que permiten muy bien, a pesar de que es ancha de asiento, pero llega muy bien. Yo mido 1,72 y tengo los dos pies en el suelo pues con bastante comodidad, a pesar de, como digo, el asiento no es de los más estrechos, es un asiento estilo Yamaha T-Max, diría yo, plano, más bien ancho y sin un mullido excesivo. La moto sale muy bien y la moto revoluciona un poquito más que otras motos de 300, que a lo mejor con menos revoluciones el embrague ya empieza a soltar para que coja o agarrar, todo lo contrario, para que la moto empiece a coger velocidad. Bien, pues esta parece que coge un poquito más de revoluciones, más al estilo de un 125, pero sin embargo me gusta que no notas el momento ese en el que el embrague centrífugo de estos scooters pues ha abierto completamente, engancha con la campana y empieza a tirar. No notas cuál es ese momento, lo que habla de la progresividad de este sistema de variador embrague. En cuanto a la apertura, si ahora le damos al gas, mantiene 7000 vueltas sin sobresalto y con una rampa, por lo que veo, bastante bien estudiada. Eso me gusta, porque eso le da ese carácter progresivo y lineal perfecto que define a cualquier o que debería de definir a cualquier scooter, cualquier variador. La moto se para muy fácil. A mí me está empezando a recordar, porque aunque se ve desde fuera una moto grande, una vez que te subes a ella, la distancia que tenemos de manillar a la persona, al eje donde estás sentado en el asiento, la distancia esa no es excesiva. La visibilidad, como veis, en ciudad es excelente, porque obviamente esta pantalla de altura reducida pues es ideal para eso, ¿no? Para ciudad, para las personas que utilicen esta moto más bien en carretera o en vías interurbanas, pues obviamente necesitarán cambiar la pantalla, así como en su momento quizás unos paramanos o una cúpula que llevara, como he visto algunas que llevan aquí una pequeña protuberancia y que te desvía gran parte del flujo de aire que viene también a las manos, que en zonas frías
como no es el caso de Almería. Ya veis que estamos en septiembre, hoy viene de nuevo ola de calor, estamos a 38 grados y bueno, todavía alguno esperará que lleve guantes, chaqueta y lleve todo. Bien, pues eso, vamos, ahora mismo aquí es insufrible y menos necesario pues en esta moto ahora mismo en este ambiente. Por otro lado, la posición de conducción, como veis, las piernas quedan fácilmente dentro del escudo, con lo cual va a cubrir muy bien del aire en invierno. Y el frío, eso pues bueno, es una ventaja, a pesar de llevar este gran, digamos, puente central, que obviamente esta moto no tiene el suelo plano y bueno, no podrías acercar más los pies, pero no es necesario, puesto que ahora mismo yo, sin forzar, va perfectamente dentro de la carrocería, con lo cual eso es una ventaja, como digo, para el invierno o para zonas frías. Si cambiásemos la posición a esta de aquí arriba, pues esta de aquí arriba no me parece cómoda. Esta de aquí arriba no me parece cómoda. Llevan los pies ya como colgando y para que fuera cómoda necesitaría sin duda más profundidad. Así que yo creo, y sobre todo personas altas no la usarían. Yo creo que la posición natural es la de las plataformas, que como digo es bastante cómoda y se va muy bien. Luego tenemos los espejos. En cuanto a visibilidad, me parece excelente. Prácticamente no veo mis hombros, veo todo lo que está ocurriendo atrás y ahí pues otro punto. Y bueno, fijaros, ahora voy muy de paseo a punta de gas, 4000 revoluciones, y el motor es muy suave. 300 centímetros cúbicos dan para mucho, así que aunque la mayoría del tiempo la utilizaréis en ciudad, y por eso he dedicado la primera parte del vídeo, vamos a ver cómo se comporta en carretera. Pero antes, dejadme que os enseñe algunos detalles. Pues mirad, el primero de ellos es este magnífico asiento, que lo tengo así elevado y levantado para que veáis que, bueno, normalmente suelen levantarse de la parte de atrás y este se levanta de la parte de adelante, lo que a mí me parece un acierto, porque deja al descubierto pues toda la zona central de la moto, donde tú trabajas, coges tus cosas, las dejas y demás, y no tienes el asiento pegado al manillar, que siempre que está cayéndose y demás. Esto me parece un acierto muy interesante. Y siguiendo con el asiento, pues aquí veo que tiene dos amortiguadores, no uno, como por ejemplo puedo llevar la Silverwing 600 y 400, sino dos, lo cual es muy interesante y es un detalle de robustez. La capacidad es muy buena, me dicen en Wotan, y yo creo que es cierto, que aquí pueden entrar un integral aquí atrás perfectamente y un semi aquí delante, ¿no? O sea que la capacidad me parece muy buena. Le digo aquí el dron y cosas de grabar, y eso está muy bien. Deciros que tiene dos caballetes, que el trasero no es de los más fáciles que he visto para poner, pero se pone bien y bueno, no hay que hacer un esfuerzo excesivo. Yo lo que pasa es que con mi pierna un poco maltrecha no lo uso mucho. Y la pata lateral con su corte de encendido, como es preceptivo ya en todas las motos. También hablaros de estas estriberas, que parecen muy bien hechas y sobre todo muy bien escamoteadas ahí en la moto. Y hablando del pasajero, pues bueno, un buen asiento, como he comentado antes, unos buenos asideros, siempre es muy interesante. En esta moto quizás nadie necesite, quitándole estos asideros, supongo yo que habrá de la industria auxiliar, la propia Wotan tendrá también alguna parrilla para ponerle un cofre para los que necesiten más capacidad, pero la idea es que con la buena capacidad que tiene debajo del asiento, quizás no haga falta ponerle nada más. Y por último, otro detalle interesante que trae la moto aquí es esto, que parece para ponerle como tipo mechero, un enchufe tipo mechero 12 voltios, pero no, es un doble USB de 5 voltios, supongo, de carga. Ya un poquito más rápida saliendo de la ciudad, apenas consigo
percibir ningún tipo de vibración en el manillar. En la pantalla, por curiosidad, vamos a cambiar de modo. Fijaros qué virguería, como la pantalla permite no solo modo oscuro, tiene varios modos. Tiene varios modos. Este, otro y este otro. Bueno, pues es el tiempo del banco de pruebas, la máquina de la verdad. Vamos a subir la Wotan a ver qué tal se comporta, si es verdad que entrega esa potencia que nos parece que da en carretera y si se acerca esos 27 caballos al motor, aunque nosotros vamos a probar a la rueda. Como siempre tendréis luego una prueba detallada, aparte un vídeo separado con un análisis más profundo. Excelente curva de potencia, aquí tenéis curva de potencia, curva de par, el funcionamiento del variador totalmente lineal, potencia máxima 18,2 a la rueda, que sería unos 20 y algo al motor, al embrague. Por ejemplo, en este caso, en este banco dio 20 caballos la SH300, así que muy buenas prestaciones. La moto ahora estoy andando con mucho viento en contra, a 115 km por hora. 7000 revoluciones y solo noto una ligerísima vibración en el asiento, prácticamente ninguna en las plataformas y en las manos casi menos. Así que va muy bien en autovía también, a falta de obviamente de esa protección que se puede suplir con esa pantalla. Y algunos detalles, por ejemplo el cuentavueltas. A mí que soy un piloto de carreras, pues me gusta ver la aguja moviéndose. ¿Tiene mucho sentido un scooter? Quizá no, pero bueno, ahí está y a mí me alegra la vida. El asiento, muy interesante, ya os lo he enseñado antes, pero me parece muy cómodo, muy ancho y bueno, por la lástima que los amortiguadores, como veremos aquí, pues por donde lo quieras mirar, los amortiguadores son duros, son muy duros para esta moto y es prácticamente el único punto débil que le veo, el único punto y bueno, que es susceptible de ser modificado. Y es que bueno, apenas trabajan porque tienen un tarado muy duro, bien sea de muelle, bien sea a llevar botella separada. Tenemos ahí una esperanza, la esperanza es que lleva una válvula en la que se carga el nitrógeno y yo creo que bajándole un poquito la presión podrían mejorar muchísimo. Es algo a estudiar, pero de luego el punto sí más débil de esta moto, ¿no? La dureza de esa suspensión trasera. La delantera es firme pero no es dura, absorbe muy bien, fantásticos discos delanteros y muy buena progresividad. Si le metiéramos ahí unos neumáticos fantásticos de europeos, pues yo creo que la moto podría tener una estabilidad soberbia, ¿no? Arreglando también ese tren trasero. La moto es bonita. Ojo, no tiene ningún sobresalto, no hay ninguna cosa que veas ahí que dice, bueno, esta moto es china, aquí este diseño se han colado, no. Es muy bonita desde principio a fin. ¿Cómo ilumina? Fijaros cómo ilumina. LED de delanteros, traseros, ahí tenéis la parte de trasera. El cuadro obviamente con esas tres esferas pues se ve de sobra, aquí incluso sobreexpuesto para poder ver, destaca demasiado, no destaca tanto por la noche, no es que te haga daño. Pero aquí con el tarado de la cámara sí que se ve muy fuerte. Y aquí tenéis corta y larga. Se ve muy bien, además la larga rellena muy bien la corta, con lo cual yo veo estas luces muy utilizables. Resumiendo, que una moto que tiene a su favor la suavidad del motor, la calidad de acabados, la habitabilidad, el precio por supuesto y la ligereza. ¿Y qué le cambiaría si fuera mía? Pues el tarado de las suspensiones, los neumáticos y a lo mejor la protección superior con una cúpula un poquito más ancha y alta. En fin, esto ha dado de sí esta prueba de la Wotan S300. Gracias por estar ahí, espero veros en el próximo vídeo y que disfrutéis con esta moto.